Hola muchachos, aquí entonces vamos a empezar con la última clase que va para el examen, que es las bases moleculares de la herencia, pero esta vez la transcripción. Ya vimos replicación y esta es la clase de transcripción. Entonces, quería comenzar recordándoles que lo que vimos al principio de este lapso, que todos los seres vivos están conformados por células, entonces vamos nuevamente desde los sistemas de todos los aparatos que tienen los seres multicelulares, vamos a los tejidos, pasamos por la célula y nos vamos a ubicar en el núcleo de esa célula, a ver uno de los procesos que ocurre dentro del núcleo de la célula. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de células, la célula procariota, como lo vemos aquí, que no tiene organelas internas, pero también tiene transcripción y tiene replicación y tiene traducción de proteínas. Como hemos dicho, este es el dogma central de todos los seres vivos, tienen estos procesos. Y aquí tenemos las células eucariotas, donde tenemos entonces el núcleo donde ocurren estos procesos. Aquí la célula eucariota vegetal, donde vemos aquí los cloroplastos, y aquí dentro del núcleo es donde va a ocurrir entonces la transcripción, igual que la replicación del ADN que ocurre dentro del núcleo. Entonces, no olvidemos entonces que todas estas células están conformadas por biomoléculas, algunas orgánicas, otras inorgánicas como el agua, y dentro de estas biomoléculas tenemos los ácidos nucleicos, que vamos entonces a pasar a ver. En replicación vimos cómo se copiaba el ADN de generación en generación, y ahorita vamos a ver cómo se transcribe el ADN. Entonces, aquí está el dogma central de la biología, vimos la replicación. Ahorita vamos entonces a ver la transcripción o síntesis de un RN mensajero que posteriormente va a ser usado en el otro proceso que nos falta por estudiar, que es la síntesis de proteína o la traducción de ese mensajero a proteína. Entonces, aquí les recuerdo que la replicación en bacterias ocurre entonces en el mismo compartimiento donde ocurren todas las cosas, el ADN circular, y cuando se copia la molécula de DNA, luego se separa en dos células hijas por fisión binaria. En eucariotas vimos que había un ciclo celular, la replicación entonces ocurre en interfase en la fase S, y luego que se cumple la fase S, pasamos a G2 y es cuando se entra en la mitosis para la separación del ADN que se ha copiado en dos células hijas. En la transcripción lo vamos a definir como entonces la síntesis de una molécula de RNA para formar un mensajero que se pueda traducir y formar una proteína. Pero también recordemos que en la transcripción hay moléculas de RNA que también tienen su función, así que no siempre se sintetiza un mensajero que va a sintetizar proteína. Este es el ejemplo más común, pero también tenemos moléculas de RNA. Ya vamos a ver una definición entonces mucho más general. Entonces, básicamente, como ya hicieron ustedes su actividad de comparar la molécula de ADN con la de ARN, lo hicieron todos muy bien. Pudimos entonces apreciar que la molécula de DNA tenía 4 nucleótidos que lo conformaban: adenina, guanina, citosina y timina, y que en la molécula de RNA la timina era sustituida por uracilo. Además, el azúcar no era una desoxirribosa como el caso del DNA, sino una ribosa, y en vez de ser una doble hélice, las moléculas de RNA son de cadena sencilla, son monocatenarias. Entonces, esto es más o menos algunos términos que tenemos que conocer. Fíjense, tenemos una banda que vamos a llamar por definición, que es esta banda anaranjadita, rosada que está aquí, que la vamos a llamar por definición la banda codificante, es decir, ella va a tener la misma secuencia que el RNA mensajero que se sintetiza, excepto que las timinas van a estar sustituidas por uracilo.
Luego tenemos la banda templete, que es la que lee la RNA polimerasa para poder sintetizar la banda complementaria. Entonces vemos aquí que la síntesis va también en dirección 5', 3', pero se está leyendo en dirección 3', 5'. Entonces, ¿dónde ocurre la transcripción? En procariotas ocurre todo simultáneamente en el compartimiento único celular que tienen las bacterias y las arqueas. Mientras se está sintetizando la molécula de RNA, los ribosomas se van a ir pegando y van a también traducir esa molécula de RNA mensajero que se está produciendo. En el caso de eucariotas, como hay un compartimiento como el núcleo, eso no ocurre, ya vamos a ver algunas de las particularidades. Ahora, ¿cómo definimos un gen en procariota? Un gen en procariota es aquella información genética o ese ADN que se puede copiar a una molécula de ARN mensajero. En bacteria existe la particularidad de que hay varios genes que se transcriben con un solo ARN. Eso se llama ARN mensajero policistrónico, como lo vemos aquí, este es el operón LAC. Y esto lo llaman operones. ¿Por qué? Porque hay varios genes que están regulados por unos mismos elementos de control o una región reguladora. Y todos estos genes están relacionados en su función. Como les dije, lo vamos a ver cuando veamos la regulación genética. Esto es lo que se llama un operón. Esto no ocurre en eucariotas. Y luego, entonces, aquí les muestro cómo el genoma de una bacteria, este es el genoma de la O157H7, que es una E. coli patógena, que es la que mata a las personas. Esta cepa en particular, entonces, vemos que la cantidad de genes que están en ese genoma es un genoma muy compacto, donde los genes pueden ser codificados por cualquiera de las dos hebras de la doble hélice y algunos de esos genes se solapan. Entonces, pasamos a eucariotas, entender que como hay un compartimiento que es el núcleo, la transcripción, la replicación ocurría en el núcleo, pero también la transcripción ocurre también en el núcleo y esa molécula de RNA que se sintetiza debe ser procesada antes de su salida como RNA mensajero al citoplasma y su participación en la traducción de proteínas. Recordemos que el ADN en el núcleo, si es un ADN que está siendo activamente expresado, va a estar en su menor grado de compactación y que si no está siendo expresado, pudiera estar en un grado de compactación mayor, como este de las asas, y que solo se ven los cromosomas cuando la célula va a entrar en división, que se ven altamente compactados. Entonces, fíjense, tenemos este tipo de compactación en la molécula de DNA y para que un gen se exprese no puede estar altamente compactado su ADN. Tiene que estar en menor grado de compactación en forma de nucleosoma para que todo el aparato de transcripción tenga acceso. Ahora, ¿cómo son los genes en eucariotas? En eucariotas los genes están conformados por una región promotora o reguladora. Después, una región codificante, que es la que vemos aquí con intrones y exones, y una región terminadora. Fíjense aquí que la región codificante en los genes de eucariota tiene presencia de exones e intrones. Los intrones son porciones del RNA primario que se produce y que deben ser eliminados previo a la síntesis de proteína. Estos intrones no codifican a proteína, mientras que eso se llama el procesamiento de ese RNA. Lo vamos a ver ahorita en detalle algunos de los mecanismos, pero ciertamente cuando se genera la molécula de RNA mensajero maduro, se eliminan los intrones. Entonces, fíjense, a modo de ejemplo, vemos aquí el genoma humano, el mapa genoma humano en los años 90.
que tenía cierta densidad de genes y fíjense ahorita, este es uno de los cromosomas, aquí tenemos el centrómero, el telómero, que son los extremos de los cromosomas, y aquí tenemos cada uno de los brazos, este es el brazo corto, P, el brazo largo, Q, y tenemos que en una porción chiquitita, miren la cantidad de genes que hay, cientos de genes allí colocados en pequeñas porciones de ese ADN cromosomal. Entonces, algunas de esas porciones de ADN van a estar disponibles para su transcripción. ¿Y qué va a determinar su transcripción? Bueno, el que estén presentes ciertos elementos reguladores. Entonces, vamos a la definición formal entonces de un gen, que es la secuencia orientada de ADN que actúa como la unidad mínima de información relativa y que da origen a otra secuencia orientada de nucleótidos de ARN que pudiera o no codificar a una secuencia de aminoácidos de una proteína. ¿Y por qué hemos incluido esa que pudiera o no? Porque sabemos que los RNA ribosomales, los RNA transportadores no codifican a proteínas, sino ellas mismas tienen una función. Los genes cuentan entonces con tres partes: el promotor o secuencias reguladoras, la región codificante y las secuencias terminadoras. Esto es válido tanto para procariotas como eucariotas. Entonces, si recordamos, vemos que en organismos complejos como plantas, animales, mamíferos, multicelulares o metazoos, el tamaño del genoma no se relaciona directamente con la cantidad de genes. Vimos que eso era la paradoja del tamaño del genoma. ¿Y por qué no se relaciona directamente? Bueno, porque los genes que normalmente nosotros hablamos son los genes que se llaman genes de copia sencilla. Y estos genes de copia sencilla, que en realidad no es una sola copia, sino que pueden ser entre 1 y hasta 10 copias de ese gen, esos son la mayoría de los genes que se van expresando. Sin embargo, hay secuencias del ADN que son repetidas y otras que se le ha denominado espaciadores. Dentro de las secuencias repetidas, tenemos algunas que se les conoce su función y otras que no se les conoce su función. Y dentro de las que se les conoce su función, hay aquellas que tienen copias que están dispersas, otras que están en tándem, como en el caso de los RNA ribosomales, son genes que están en tándem y se transcriben todos simultáneamente. Y dentro de estos elementos repetidos también están los transposones y los retrotransposones, que son esos elementos movibles que yo les he hablado, que han tenido un impacto en la evolución y en la variabilidad genética. Fíjense que de las secuencias altamente repetidas tenemos las secuencias centroméricas, tenemos lo que está metida dentro de los DNA satélite, pero tenemos también las de repetición medianamente repetitivas, como esta familia de genes multicopia, los microsatélites de dinucleótidos, los VNTR, que es Variable Number Tandem Repeats, y tenemos también entonces toda esta secuencia de transposones y retrotransposones. Nosotros vamos a estar viendo aplicaciones que le ha dado el hombre a estas secuencias repetidas, porque de aquí vienen los ensayos de paternidad que se hacen y la identificación de los seres humanos a través de sus secuencias del genoma. Entonces volvemos a nuestro tema de la transcripción. Vamos a dividirlo en tres fases: iniciación, elongación y terminación. Y la iniciación es el reconocimiento del promotor, de esa región reguladora, por proteínas que se llaman factores de transcripción. Ellas regulan la expresión de los genes. Hay proteínas entonces que van a permitir, cuando se unen a la región promotora, esas proteínas reconocen secuencias en el ADN. Esas proteínas van a activar, es como el switch de encendido de un gen. Y van a permitir, una vez que están puestas todos estos factores de transcripción necesarios para encender esta proteína, van a permitir entonces la entrada de la RNA polimerasa, que es la enzima responsable para la síntesis de el RNA. Luego que entra esta enzima,
entonces se sintetiza el mensajero o el premensajero por parte de esta enzima, colocando entonces uracilo en el puesto de timina y exactamente con enlace fosfodiéster, igual que en la replicación, y va leyendo su templete que está en posición 3', 5', pero ella va sintetizando el RNA mensajero en dirección 5', 3'. Luego ocurre la terminación, que en procariotas se conoce que hay dos tipos de terminación, una dependiente de una proteína que se le denomina Rho y otra que es independiente. Entonces veamos aquí, esto es para recordarles que en eucariota el mensajero tiene que ser procesado. Entonces, bueno, aquí simplemente se compara entonces la reacción, se añaden nucleótidos por la ARN polimerasa y con ayuda entonces de estos nucleótidos que van a ir entrando. Luego entonces se requiere entonces además también magnesio, así como el templete, y la polimerasa, la RNA polimerasa, cubre alrededor de 17 pares de bases. Sin embargo, solo hay alrededor de 8 nucleótidos que conforman el híbrido entre el DNA templete y el RNA que se está sintetizando. Entonces vemos aquí cómo cuando pasa la RNA polimerasa se va creando entonces aquí un superenrollamiento. ¿Y quién deshace ese superenrollamiento? Bueno, lo deshacen unas enzimas que se llaman topoisomerasa. Entonces, quiero que se fijen muy bien aquí. Entonces, tenemos aquí que esta es la banda templete. Esta que va de 3' a 5'. Y ella va a copiar la banda, la RNA polimerasa, colocando los complementarios. Fíjense que esta es la banda codificante y la banda complementaria a esta que está aquí abajo, que es la templete, se parece mucho a la codificante, pero sustituyendo entonces las timinas por uracilo. Las timinas por uracilo, las timinas por uracilo. De resto son iguales y esa es la banda de RNA que se copia a partir de el ADN. Entonces, esta lámina es para mostrarles de que en procariotas hay entonces solapamiento de los genes. ¿Qué quiere decir? Que el genoma es muy compacto y que hay genes que se solapan. Fíjense aquí que este gen comienza en esta hebra, en esta dirección aquí, contraria, y que se solapa con este gen que está aquí. Esto se inicia uno que se copia hacia este lado y otro que se copia hacia este lado con la hebra contraria. Entonces, lo que les quiero mostrar es por qué del compactamiento de los genomas y genomas más pequeños en procariotas. Entonces, en procariotas, la iniciación lo realiza entonces, como les dije, el reconocimiento de la RNA polimerasa de cierta secuencia y hay factores de transcripción que interactúan con la región reguladora. Y fíjense que la polimerasa tiene varias subunidades. Tiene dos subunidades alfa, una beta prima y una omega y un factor sigma. Y este factor sigma va a variar dependiendo de las condiciones y de los genes que va ella a poder transcribir. Entonces, la ARN polimerasa no tiene la actividad de corrección que tienen las DNA polimerasa, es decir, que comete errores, un error cada 10 a la 4 a 10 a la 5 ribonucleótidos incorporados. Y bueno, aquí vemos entonces, ¿tiene importancia? No, porque realmente tienes tantas moléculas que están copiadas correctamente que por una que esté mala no va a tener ningún efecto. Entonces, fíjense, aquí están las regiones promotoras de varios genes en E. coli y fíjense aquí que hay
un común denominador aquí. Fíjense que hay una región -10 y una región -35. Y algunos genes tienen una región, todo esto es la región promotora. Fíjense que aquí empieza la transcripción. Aquí es donde se va a colocar el primer nucleótido. Y fíjense que entonces es común para varios genes unos sitios de contacto -10 y -35 en procariotas. Esos son los puntos de contacto que tiene entonces ese factor sigma de la RNA polimerasa. Entonces vemos aquí cómo se empieza a contactar esta RNA polimerasa con este tipo de secuencia y pasa de ser esta secuencia de una región promotora cerrada a una forma abierta justo en el sitio donde se va a comenzar aquí el inicio de la transcripción. Una vez que la RNA polimerasa arranca a sintetizar los nucleótidos, los ribonucleótidos del RNA mensajero, entonces el factor sigma se desensambla de la polimerasa y la polimerasa sigue con las otras subunidades. Y bueno, hasta aquí va entonces para este segundo corte, la terminación en procariotas, que hay una proteína que es la proteína Rho, que una vez que se encuentra un codón de parado, que no se sintetiza más proteína, no se leen más, los ribosomas se desensamblan y dejan una porción del mensajero de cadena sencilla y sin ribosomas pegados. Y entonces eso le deja el espacio para que esta proteína que se llama Rho se pegue a esa porción del mensajero y desensamble entonces al complejo que está sintetizando la RNA polimerasa, sintetizando la DNA, el RNA. Y por último, el que es independiente al Rho depende de una estructura secundaria que se forma en forma de gancho de pelo. Hay unos adenilatos aquí que paran esa RNA polimerasa, le da oportunidad a que se forme este gancho de pelo aquí por unos nucleótidos que son repetidos inversos y que pueden formar, puentes de hidrógeno entre ellos. Y una vez que se forma esa estructura, se para entonces la transcripción y se desensambla entonces la RNA polimerasa del complejo. Entonces, hasta aquí va para el examen.